Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente aquí. Bienvenidos a la plataforma del Banco Room para continuar durante esta semana con un tema muy importante dentro del estudio de la gramática castellana. Estamos dentro del curso de gramática y vamos a tocar el tema de la sintaxis, ¿ok? Como una rama importante de la lingüística que se encargará de estudiar a las unidades sintagmáticas, ¿ok? O estructuras que cumplirán una función determinante. Y hablaremos también sobre la oración u oración gramatical, como lo llaman algunos, y nos centraremos en el estudio de su clasificación sintáctica, en cuanto a la aparición de las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Vamos a comenzar definiendo lo que es la sintaxis como disciplina de la gramática que se ocupa de analizar las palabras en sus funciones e interrelaciones cuando forman enunciados. Ahora, ¿qué unidad básica de estudio tiene la sintaxis? Pues bien, la sintaxis se encarga de estudiar o tiene como unidad base a los sintagmas. Un sintagma es una unidad de estudio. Se conoce como sintagma al conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo y sobre todo con unidad de función. Entonces, la sintaxis como una disciplina de la gramática estudia las funciones que cumplen las palabras y sus relaciones cuando forman enunciados. Estos enunciados se denominan sintagmas, ¿ok? Que básicamente son conjuntos de palabras construidas coherentemente alrededor de un núcleo y con unidad de función. Todo sintagma tiene la siguiente estructura. Está formado básicamente por un elemento nuclear, ¿ok? No en este orden en el que aparece, básicamente, pero siempre va a tener un elemento nuclear y va a estar acompañado de modificadores, sea antes y o después, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el auto rojo. Esto es un sintagma, ¿ok? A este tipo de sintagma se le conoce con el nombre de frase. Una frase es una unidad sintagmática, un tipo de sintagma. ¿Y por qué una frase es un sintagma? Porque está formado por un elemento nuclear que vendría a ser este sustantivo, auto, y a la vez está acompañado por dos modificadores. En este caso, por un artículo, como sabemos, el artículo acompaña al sustantivo, y por un adjetivo calificativo que, como sabemos, también modifica y acompaña al sustantivo. ¿Ok? Entre los tres, la palabra más importante, lógicamente, es el sustantivo como elemento nuclear. Ahora bien, los tipos de sintagmas, dependiendo de la palabra que funcione como núcleo, ¿sí? Son cuatro, básicamente, aunque algunos hablan de dos, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Pero nosotros vamos a trabajar cuatro tipos de sintagmas. Vamos a empezar efectivamente con el sintagma nominal, que es una palabra, ojo, que estamos hablando de funciones, o un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, los gatos pequeños, ¿ok? Ahí tenemos un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque es una estructura, ¿ok? Que tiene como elemento nuclear a un sustantivo. Y el sustantivo, lógicamente, es gatos, ¿ok? Acompañado de dos modificadores, en este caso un artículo y un adjetivo calificativo. El sintagma adjetival, ¿ok? Es una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. Por ejemplo, poco agradable, ¿ok? Aquí tenemos como núcleo al adjetivo agradable, que está siendo modificado por un
adverbio de cantidad. Como ya hemos estudiado anteriormente, los adverbios modifican al verbo, pero también pueden modificar a un a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Sí? Pasaremos ahora a estudiar al sintagma adverbial. ¿Ok? Este es una palabra o conjunto de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Por ejemplo, muy temprano. ¿Ok? El adverbio principal aquí es temprano, que está siendo modificado efectivamente por otro adverbio, en este caso un adverbio de cantidad, pero el núcleo vendría a ser temprano como elemento nuclear, el más importante. ¿Ok? Y finalizamos con el sintagma verbal. Constituye básicamente el predicado de la oración dentro de una oración. Ojo, ¿sí? Si a este sintagma, porque esto es un sintagma, ¿ok? Le ponemos un punto, esto deja de ser un sintagma y se convierte en una oración, efectivamente. Constituye el predicado de la oración y tiene como núcleo, efectivamente, a un verbo, sea este simple, compuesto o perifrásico. Trabaja, que está siendo modificado por un adverbio de tiempo, ¿no? Hay que recordar que como modificadores, ¿sí? Son palabras que dependen del elemento nuclear. En este caso, el adverbio depende del verbo. Aquí, este adverbio muy de cantidad depende del otro adverbio de tiempo como elemento nuclear. ¿Ok? Entonces, hay o existen cuatro tipos de sintagmas, aunque por ahí existe uno más que es el sintagma preposicional, pero eso lo estaremos viendo más adelante. El sintagma nominal, adjetival, adverbial y verbal. Luego de conocer los tipos de sintagmas, vamos a identificar, ¿sí? Creo que es la primera vez que vamos a trabajar este tema, a las unidades sintagmáticas, ¿ok? O también conocidas como unidades sintácticas. En primer lugar tenemos a la frase, ¿sí? La frase es el conjunto de palabras con coherencia de sentido, organizadas alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función. Pero ojo que no llega a tener sentido completo. ¿Ok? Las frases no indican ninguna actitud del hablante, porque si indicara actitud sería una oración. Por ello, ¿ok? No llegan a tener las características de esta. ¿Sí? Ahora bien, en una frase, perdón, nunca habrá un verbo. Tendrá como núcleo a un sustantivo o a un adjetivo. ¿Ok? Por ejemplo, las hermosas calles de Miraflores. ¿Sí? Aquí el núcleo sería hermosas. Alumno muy estudioso. Aquí sería alumno. Muy atento. Aquí sería atento. Y algo muy particular de las frases es que no terminan en punto, ya que ese criterio le corresponde ¿a quién? A las oraciones. ¿Ok? Entonces, primera unidad sintáctica, la frase. Vamos con la segunda, la locución. Ok, una locución, como ya hemos visto anteriormente, locuciones conjuntivas, locuciones adverbiales, locuciones prepositivas, o sea, locuciones sustantivas, son aquellas frases, ojo, que tienen forma fija. Esto quiere decir que no se pueden variar ninguno de sus componentes ni su ubicación. ¿Ok? Los tipos de locuciones, dependiendo del núcleo que presente, son locuciones sustantivas. Por ejemplo, el caballero de los mares. ¿Ok? A diferencia de las frases, estas son unidades de forma fija que son aceptadas por la normativa castellana. ¿Ok? Y que ya hemos podido ver en algunos temas, como he dicho hace un momento, por ejemplo, en las conjunciones como locuciones conjuntivas, en las preposiciones como locuciones prepositivas, en el tema del sustantivo como locuciones sustantivas, ¿ok? Ya están determinadas, no es que uno vaya a inventar, no, están determinadas. Por ejemplo,
el caballero de los mares. Locución adverbial, poco a poco. Locución prepositiva, debajo de. Locución conjuntiva, no obstante. Locución adjetiva, de armas tomar. Locución verbal, tomar a pecho. ¿Ok? Entonces, tenemos como unidades sintácticas en la frase la locución. ¿Ok? Ahora, la tercera unidad sintáctica a estudiar, déjenme poner esto por aquí, es la proposición, que es el tema que hemos estado trabajando durante la semana pasada y que me parece que es un tema poquito complicado, pero que a pesar de ello, muchos de los alumnos han podido entender de qué se trata una proposición. ¿Ok? Hoy vamos a aclarar este punto. Es una unidad con sentido completo. ¿Ok? Recuerdan eso, ¿ya? Pero que carece de independencia sintáctica. ¿Ok? ¿Quién tiene independencia sintáctica? La oración. La proposición no, es parte de la proposición. Esta siempre forma parte de una oración compuesta, por lo tanto las proposiciones siempre aparecerán en oraciones compuestas. Es un sintagma menor a la oración que se caracteriza básicamente por poseer, en primer lugar, sentido completo, ¿ok? Entonación propia y dependencia sintáctica. No independencia, sino dependencia. ¿Por qué? Porque al ser parte de una oración compuesta, depende del otro elemento, de la otra proposición. Por ejemplo, Enrique recita un poema y Estela canta un vals. ¿Ok? Aquí tenemos dos proposiciones, proposición uno y proposición 2. Para poder unir estas dos proposiciones, como hemos desarrollado en el tema anterior, con la conjunción, necesitamos efectivamente de una de ellas, una conjunción coordinante copulativa, necesaria para poder enlazar dos proposiciones, ¿ok? Para poder darle recién sentido completo y, independencia sintáctica a todo esto, ya que estaríamos formando lo que se denomina una oración compuesta, ¿ok? Entonces, para poder resumir, ¿qué es una oración compuesta? Es aquella que está formada por dos o más proposiciones unidas mediante un nexo, sea este coordinante, sea este subordinante o sea este yuxtapuesto, ¿ok? ¿Qué es un nexo yuxtapuesto? En este caso es la utilización de un signo de puntuación, básicamente un punto y coma, ¿ok? Que va a reemplazar a un tipo de conector, ¿sí? Que es lo que vamos a ver dentro de un momentito. Entonces, tenemos la proposición, ya que en cuanto a sus características son muy distintas que la de la oración. Y a propósito de ella, esta es la unidad mínima, ojo, mínima, con sentido completo. ¿Por qué mínima? Porque la máxima es el texto y ahí termina todo. ¿Ok? Es la unidad mínima que tiene sentido completo, independencia sintáctica y unidad de entonación. ¿Ok? Ahora bien, a diferencia de la proposición, la oración ya presenta independencia sintáctica. ¿Ok? Ahora, dentro de las clases de oraciones, ya en primer lugar, vamos a trabajar su clasificación sintáctica según su forma o estructura, o por la presencia de sujeto y predicado. Estas se clasificarán en bimembres y unimembres. Ya sabemos que las oraciones bimembres son aquellas que presentan dos miembros. En este caso presenta sujeto y predicado. Y las unimembres presentan una estructura que no es ni sujeto ni predicado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a analizar en primer lugar a las oraciones bimembres. Son aquellas que están compuestas, como dije hace un momento, por sujeto y predicado, los cuales se implican mutuamente y guardan concordancia entre sí. Hay concordancia gramatical entre el sujeto y el predicado.
Bien, nosotros sabemos analizar una oración y reconocer el sujeto y predicado, ¿no? Pues bien, vamos a recordar un poquito. Lo primero que debemos hacer es ubicar al verbo, y el verbo es fueron. Luego le colocamos núcleo del predicado, porque estamos a nivel de funciones, estamos trabajando la sintaxis, y en la sintaxis vemos funciones. Núcleo de predicado. La pregunta número 3. ¿Quiénes fueron a la fiesta con sus amigos? La respuesta será ellos. Entonces estamos ante una oración llamada bimembre, ya que presenta una estructura conformada por un sujeto, ¿ok?, y un predicado. ¿Ok? Bien, en cuanto a este tema no hay ningún problema. La situación se presenta con las oraciones unimembres, ¿ok? Son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado, ¿ok? Presentan una unidad, sí, indivisible, ¿ok? Que no es ni sujeto ni predicado. Pero, ¿por qué es oración? Porque, en primer lugar, tiene sentido completo, tiene independencia sintáctica y tiene unidad de entonación. Dentro de las clases de oraciones unimembres, sí, como ya hemos visto anteriormente, hay oraciones unimembres sin verbo y oraciones unimembres con verbo, pero verbo impersonal. Esto del verbo impersonal lo vimos en las clases de verbos. No sé si recuerdan. Ok, vamos a empezar con las oraciones unimembres sin verbo. Son aquellas que no tienen un verbo conjugado, funcionando como un núcleo. Adquieren valor por el contexto, la actitud del hablante, ¿no? Ya que hay un mensaje y una forma de expresión. En este grupo de oraciones unimembres encontramos a las llamadas interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Son estructuras, son enunciados, ¿ok?, que resumen una idea completa, ¿ok? Son expresiones del estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, ¿qué tal? Socorro. Muy bien. Uf. Ah. Oh. Silencio. Todas ellas son interjecciones y están consideradas como oraciones. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en qué tal hay una actitud del hablante, la actitud es la de pregunta, la de interrogar. Es una unidad con sentido completo, con independencia sintáctica. ¿Ok? Si bien es cierto, no se puede analizar en sujeto predicado porque no tiene una estructura, pero presenta unidad de entonación. ¿Ok? Y sobre todo sentido completo, al igual que socorro, al igual que muy bien. ¿Ok? Ahora vamos con las oraciones unimembres con verbo impersonal. Son aquellas que tienen un verbo impersonal funcionando como núcleo, aparente núcleo en este caso. Los verbos impersonales son aquellos que no admiten sujeto. Por lo tanto, es una oración indivisible. ¿Ok? Ahora bien, un tipo de verbo impersonal pueden ser aquellos que señalan fenómenos naturales, como por ejemplo llover, nevar, garoar, relampaguear, tronar, amanecer, anochecer, etcétera. Todos ellos relacionados al clima y al tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, llovió toda la noche y el verbo es llovió. Y este es un verbo impersonal, por lo tanto, la oración es unimembre. Nevará de seguro, el verbo es nevará y es un verbo impersonal, por lo tanto, también la oración es unimembre. Ya amanecerá, amanecerá también es un verbo impersonal y por lo tanto estamos ante una oración unimembre. Ahora, otro tipo de oración unimembre con verbo impersonal son aquellos que derivan, ¿ok?, de los verbos ser, estar, hacer y haber, como ya hemos trabajado anteriormente, en tercera persona del singular, ¿ok? Y que estén referidas, además, al tiempo o el clima. Por ejemplo, se vive bien aquí, ¿ok? Vive como verbo impersonal, oración unimembre. Está nublado, relativo al tiempo.
estar, ¿ok? Verbo impersonal, oración unimembre. Necesitan vendedores, necesitan, ¿ok? Ya que, ¿por qué esto? Se puede entender que ellos necesitan vendedores, ¿no? Pero en realidad algunos lo consideran como unimembres, ya que ese ellos aparentemente, sí, aparentemente podrían ser los sujetos, aunque es un sujeto bastante ambiguo en este caso. Hace calor, ¿no? Verbo hacer en tercera persona del singular, ¿ok? Y referido con el tiempo sobre todo. Bien, eso es en cuanto a la clasificación de las oraciones, tomando en cuenta la clasificación sintáctica según la presencia de sujeto y de predicado. Ahora veremos una segunda clasificación. Esta es por la presencia de proposiciones, ¿ok? Según la presencia de proposiciones se clasifican en simples y compuestas, pero aquí hay que hacer una aclaración. Las oraciones simples, ¿ok? Son aquellas que no presentan proposiciones en primer lugar, ¿sí? Y en este caso presenta una estructura, ¿ok? Conformada básicamente por sujeto y predicado, ya que presenta un solo verbo principal y es un verbo personal. Por ejemplo, Luis vendrá a la fiesta, ¿ok? El verbo es vendrá. ¿Quién vendrá a la fiesta? Luis. Messi va a venir al Perú. El verbo es va a venir, una perífrasis verbal. ¿Quién va a venir al Perú? Messi. Y por último, Ronaldo ha venido de Portugal. El verbo es ha venido, un verbo compuesto. ¿Quién ha venido de Portugal? Ronaldo. Entonces estamos ante oraciones simples, aquellas que presentan un solo verbo, y las oraciones compuestas, como ya hemos visto hace un momento, que son aquellas que están formadas por proposiciones, ¿ya? Y por lo tanto van a presentar dos o más verbos conjugados, sean estos simples, compuestos o perifrásicos. Por ejemplo, él viajó a España y ella no vino a despedirse. ¿Ok? Aquí tenemos la proposición 1 y la proposición 2, unidas mediante un nexo o conector copulativo. Estos están formando lo que se denomina una oración compuesta y es aquella, repitiendo, que está formada por dos o más proposiciones. ¿Ok? Otro ejemplo, eran las 3, tenía frío, me abrigué. Igualmente, esta también es una oración compuesta porque tiene o está formada por tres proposiciones. ¿Ok? Proposición 1, proposición 2, proposición 3 y a la vez tiene conectores, como les dije hace un rato. Estos conectores están formados por puntos y comas, ¿ok? Que van a servir para reemplazar a un tipo de conector, sea este coordinante o subordinante. Todo ello estaría formando también una oración compuesta. A diferencia de la de arriba, que sería una oración compuesta coordinada copulativa por el nexo coordinante copulativo, esta sería una oración compuesta, dependiendo del nexo, yuxtapuesta. ¿Ok? Ya que las oraciones compuestas yuxtapuestas están formadas mediante la unión de proposiciones unidas gracias a signos de puntuación. Básicamente, los dos puntos o los puntos y comas. ¿Ok? Bien, hasta aquí llega el tema de la sintaxis, un tema muy importante. Yo espero de verdad que este pequeño grupo que siempre revisa mis videos y de verdad que estoy bastante agradecido con ustedes chicos, haya podido entender claramente el tema para comenzar nosotros nuestra clase el día lunes, ¿ya? Y no tener ningún inconveniente con respecto a su desarrollo, ¿ok? Otra vez, reitero las gracias por el interés que le pones al curso, al tema, ¿ya? Eh, durante las clases en vivo estaremos nosotros desarrollando algunos ejercicios de reconocimiento como siempre para poder poner en práctica lo aprendido durante estos días.
Fuerte abrazo para cada uno. Nos estamos viendo la próxima semana. Estamos ya en la recta final, así que ponerle todo el punche, todas las ganas posibles para poder terminar de la mejor manera. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye bye.